buenas tardes. Un jueves de Júpiter más en tu escuela presencial de Mediunidad y Tarot en Valencia. Yo soy Loli Esteban, soy la docente de esta escuela, la profesora de Tarot y de Mediunidad. Hoy os vengo con Tarot y que una de las cosas, fíjate que más nos cuesta cuando estamos empezando, entre muchas, porque evidentemente cuando uno empieza, pues bueno, pues le queda mucho camino por estudiar, ¿no? Pero una de las cosas que más nos cuesta es leer las cartas positivas de una manera negativa y las cartas negativas de una manera positiva. Eso nos cuesta muchísimo y es algo que es muy normal, porque claro, siempre tendemos a eh, buscar de alguna manera ese significado que nos han enseñado de manera positiva y ese significado que nos han enseñado de manera negativa. Entonces, claro, cuando nosotros comentamos eh, qué significa estar mal aspectado, una carta cuando está mal aspectada, ¿qué queremos decir con esto, no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una fruta que tiene mal aspecto, decimos, ostras, no me la voy a comer, porque esto tiene mal aspecto, ¿no? O, por ejemplo, cuando una persona no se cuida y tiene mal aspecto, ¿no? Es decir, "Uy, qué mal aspecto tienes hoy, o qué mala cara tienes hoy porque te vas a poner enfermo, ¿no?". Es la primera sensación que nos viene de cuando vemos una persona, cuando vemos una situación, cuando vemos cualquier cosa que nos va como con letreros luminosos, ¿no? De aquí pasa algo. Pues esto es lo mismo en una lectura de tarot, cuando decimos que una carta, un arcano, varios arcanos están mal aspectados, significa esto, ¿no? Las personas que leen las cartas invertidas, ya no, esto para ellos no es. Otro día trataremos de las cartas invertidas, pero esto es para las personas pues, que no les gusta leer las cartas invertidas y se leen de una manera pues, normal, ¿no? Hacia arriba. Entonces, vamos a ver diferentes situaciones, diferentes aspectos, diferentes preguntas, ¿no? Porque siempre acordaros que, dependiendo de la pregunta, nosotros contamos una historia. Si ese significado o esta situación no cuadra en esa historia que estamos contando, pues ese no es el sentido del arcano en ese momento, ¿no? Nos tenemos que ir acostumbrando también a un poco cambiar el paradigma de aprender solamente unos significados bases, sino también buscar esos significados, digamos, secundarios o un poco paralelos a aquello que queremos decir. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar una lectura de 3 cartas y vamos a ver una carta negativa o 2 cartas negativas fuertes y una carta positiva. Vemos aquí que realmente el mundo, que la tenemos como una carta positiva, una carta de la que nos habla de culminación, de éxito, de algo que realmente hemos llegado y hemos dicho, wow, menos mal, ya está, lo he conseguido, ¿no? Esto es un sí rotundo en cualquier de las preguntas que nosotros hagamos, ¿no? Una relación, la economía, el trabajo, la salud, es un sí rotundo de qué bien te va a salir todo. Pero ahora tenemos que saber que las cartas por sí solas, no nos dan ninguna información. Las cartas, cuando hacemos una lectura, si es una carta de un consejo, de algo que yo le pregunto, con una carta al tarot, sí. Pero si es una lectura, por algo se llama lectura, yo tengo que leer las 3 cartas juntas, ¿no? Y las 3 cartas juntas ya de por sí, fíjate, pum, visualmente me dicen, aquí pasa algo. Está mal aspectado. Tiene mal aspecto la cosa, ¿no? Podríamos decir. Como hemos dicho, como esa fruta que empieza ahí, que en vez de verde se está poniendo un poquito morada. Entonces vemos que esta lectura, que de por sí podría ser, pero mira, aquí está el mundo, oye, te va a ir mal, pero fíjate, no, no, porque realmente el mundo en esta lectura no tiene sentido que la leamos de forma positiva. Eso no quiere decir que hundamos a la persona en la miseria, ¿eh? Tenemos que intentar siempre darle ese toque pues finalmente para que la persona se vaya con un buen sabor de boca y no peor camprao. Pero aquí tenemos como te digo, ¿no? Entonces, bien, ¿qué quiere decir esto? Ya hemos visto que es mal aspectada. Estas 2 cartas, si el mundo saliera en el medio, con esta lectura, vemos que están mal aspectando al mundo.
¿eh? Entonces, como está mal aspectando al mundo, nosotros, por ejemplo, en una lectura de pareja, una lectura de evolución de pareja, veríamos que la pareja, desde luego, puede ser que esté rota ya, puede ser que esté rota o que vaya a romper y que, por supuesto, hay muchísimas cadenas que romper. La relación incluso ha podido ser hasta tóxica. Podemos hablar incluso de maltrato psicológico, maltrato de muchos tipos. Podemos decir que hay también como un apego demasiado fuerte, ¿no? Una relación tóxica es eso, que es una adicción, ¿no? A la persona que tienes al lado, más bien. Entonces, eso nos puede hablar del mundo de manera negativa. ¿Y qué es el mundo de manera negativa o su aspecto más sombrío? El mundo de una manera negativa nos habla de que esta relación no va a llegar a buen puerto, no va a llegar a realmente consolidarse, que no va a tener éxito, que es una pareja que está, ahora mismo está rota, que ahora mismo está rota conversación, vemos colores muy negros, es decir, hay mucha incertidumbre y realmente es una pareja que va hacia la ruptura o que ya está rota y que aquí es muy difícil que la cosa se vuelva a consolidar, ¿no? Para eso necesitaríamos muchas más cartas al lado para ver hacia dónde realmente, pero lo que yo os quería comentar hoy es cómo cambia realmente la lectura del mundo. Ahora vamos a cambiar al mundo de posición y la vemos aquí. Entonces, hombre, es que la historia ya cambia un poco. ¿Por qué? Porque vemos que toca solamente con la torre. Y vemos que después al diablo estaría mal aspectando, pero no directamente. O sea, mal aspectan aquellas que tocan directamente a la carta, ¿no? Entonces, vemos que el mundo está aquí en la primera y vemos que la toca la torre. Entonces, la torre estaría mal aspectando al mundo. No podríamos leerlo de manera positiva tampoco, ¿vale? Tendríamos que sacar, como hemos dicho, la parte más sombría o negativa del arcano. Entonces, ante una pregunta de economía, vemos aquí que, por ejemplo, hay cosas que no se han llegado a término, no han habido buen éxito, pues porque quizás haya habido una mala inversión, haya habido un quiebre económico y, por supuesto, esto genere unas deudas, genere unas cadenas, genere una situación que nos veamos implicados en tener que resolver. Entonces, aquí en el mundo no podríamos hablar de un éxito ante esa situación económica. Ahora vamos a verlo de forma distinta. Vamos a poner una carta negativa, como es la torre, con cartas positivas, ¿vale? Vamos a ver el mundo, por ejemplo, cuando nos vamos a ver la rueda de la fortuna. Vemos que aquí tenemos la torre, que es una carta negativa, ¿no? De por sí, la pobre tiene una mala fama, que es que, o sea, vemos la torre y ya leas nada más, ¿no? Se me cruzan los ojos. Entonces vemos aquí que fíjate que la torre ya cambia. La torre aquí nos puede hablar de cosas muy positivas. Realmente todo no es ponerle, adornarlo de unicornios de color de rosa, no se trata de eso, es decir, aquí hay una dificultad, se ve, pero no es lo mismo que leer la torre, por ejemplo, con cartas negativas que con cartas positivas. Aquí nos está diciendo esa parte positiva de la torre. Entonces vemos que, por ejemplo, en una pregunta sobre algo laboral, vemos que hay un éxito, algo que se va a conseguir de forma exitosa, que puede ser que venga la persona de algún despido, de algo que le ha quebrado, dijésemos, su estabilidad económica y laboral, ¿no? Pero que al final consigue recompensar con dinero, con economía y puede salir hacia adelante. Es un trabajo de éxito que le va a proporcionar dinero y esto, la torre, lo que le va a permitir es reconstruirse y hacer, dijésemos, esa rotura que ha tenido, ese movimiento de bases, movimiento de movimiento sísmico, por así decirlo, va a ser satisfactorio y va a poder cambiar la situación para mejor. Entonces, fíjate que la torre aquí ya no se puede leer de una manera negativa, ¿no?
Es muy importante esto porque realmente si nosotros cogemos cada carta con su significado, nosotros no montaremos una historia que tenga sentido, montaremos palabras sueltas que quizás seguramente no tendrá sentido. Aquí lo importante en una lectura es no decir que me leo las cartas, sino que bien he ayudado a la otra persona, o por lo menos la otra persona se ha ido con algo que le ha abierto un poquito de luz, ¿no? Porque eso es de lo que se trata. Entonces no podemos leer siempre la carta del diablo como algo negativo, porque a lo mejor la carta del diablo con el mundo y con el sol, hombre, pues ya cambia su significado en la historia, ya cambia la historia que nos contamos, ¿no? No es lo mismo esta posición que esta. Es decir, si nosotros, esto es lo mismo que si nosotros hacemos una frase. No es lo mismo poner no vayas al campo de noche, ¿no? Que decir vayas al campo de noche. O decir no vayas de noche al campo. Al final, en la posición de las palabras, parece como si te estuvieran aconsejando, parece como si te estuvieran mandando o parece como si te estuvieran preguntando, ¿no? Las palabras dentro de un contexto, de una historia, van cambiando, las cartas también. Si nosotros ponemos al diablo aquí, ¿no? Está el mundo está bien aspectando al diablo. ¿Eh? Entonces leeríamos esa parte positiva del diablo con respecto a la positividad del mundo. Entonces, al final es el leer las cartas en conjunto y hacer una relación entre ellas es muy importante. A mí, en mi escuela, me gusta mucho recalcar esto porque es súper importante, aunque nos cueste, el crear historias diferentes, ¿no? No tengáis miedo a equivocaros, no tengáis miedo a meter la pata, porque todos nos podemos equivocar. Esto no quiere decir que nosotros leamos el futuro y que sea así, escrito en piedra, porque esto no es así. La persona puede cambiar, puede tomar sus decisiones, puede hacer aquello que quiera y cambiar la situación de los acontecimientos, ¿no? Y además mucho mejor si lo hace en muchas ocasiones. Así que no os preocupéis, no tengáis miedo a leer las cartas de esta manera porque os van a ayudar muchísimo más. Vale. Luego, también es muy importante algo que se me ha quedado por decir, y es muy importante el meter la intuición, ¿no? Dentro del estudio, porque cuando uno tiene el estudio, tiene el conocimiento y aparte ponemos esa intuición, ¿no? De decir, "Oh, hombre, pues a mí me ha venido, por ejemplo, vamos a coger esta. Vemos aquí, me ha venido hoy, mira, hoy me he fijado en las espadas. Justamente otro día a lo mejor me fijo en otra cosa, pero hoy me he fijado en las espadas. Bueno, pues ¿qué quiere decir para ti en ese momento las espadas? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué historia te está contando? Porque a lo mejor ese día te está contando una historia. Eso sí, no nos vayamos de lo que es la esencia de la carta. Aquí nadie se está tratando de inventar nada. Y decir, es que leer las cartas de intuición no es lo mismo que estudiarlas. Es lo mismo, porque al final nuestra intuición, si nosotros sabemos, si estudiamos que el elemento aire, las espadas, el elemento aire son comunicación, son ideas, son dificultades, son pensamientos que a lo mejor nos atormentan o no. No es lo mismo tenerlos aquí que tenerlos arriba. Es decir, si nosotros sabemos y conocemos todo eso, estudiamos la carta, el arcano en profundidad, nosotros, en un momento dado que nos quedemos bloqueados porque no nos acordemos de qué significa el 6 de espada, no me acuerdo, y nos pongamos nerviosos o nerviosos y no sabemos lo que podemos decir, entonces, ¿qué ocurre? Que tiramos de esa intuición, de qué me ha venido primero a la visión, ¿no? Es muy importante. Y también otra cosa es, esto lo diremos en otro vídeo, pero me parece interesante también, y es que nosotros podemos ver al personaje en la misma lectura cambiando de la carta, porque lo que estamos viendo aquí es la situación del personaje también. Entonces, él o ella se va cambiando de carta, literal, ¿no? Y no es lo mismo la historia así que la historia así, si nosotros lo vemos de aquí para allá, que si lo vemos de allí para acá. Pues todo esto es lo que yo enseño en mis cursos. Tengo este
método peculiar de enlazar unas cartas con las otras y sobre todo trabajar mucho. La intuición a mí me parece súper importante. No son cosas que van aparte, al contrario, hay que trabajarlo al unísono, el estudio con la intuición. Y me parece súper interesante que lo sepáis. Iniciamos cursos en enero, así que si no tienes tu plaza todavía en la escuela La Mesa Camilla, aquí te esperamos para que inicies este curso que tanto te estabas esperando, parece. Ahora de forma presencial o de forma online. Y vamos a dar un consejo, vamos a dar un consejito para este fin de semana, que encima es un fin de semana muy chulo porque ahí empieza el solsticio de invierno. Tenemos por delante 3 meses para, pues, un poco ver qué queremos soltar, ¿no? Para ver qué queremos soltar para, pues, sembrar el nuevo 2025, que sabéis que astrológicamente hablando, ¿no? Pues no inicia en enero, inicia en Aries, ¿no? En marzo. Pero bueno, el solsticio de invierno, vamos a ver qué nos dice para este fin de semana. Vamos a sacar 3 cartitas y vamos a contar una historia. 1, 2 y 3. Vamos allá. Vamos a ver qué historia nos cuenta para... ¡Y qué chulas, qué chulas, qué chulas! Me encantan. Bueno, vemos aquí que no tenemos que lamentar ninguna carta negativa, es decir, va a ser un fin de semana en el que muchos vamos a buscar la paz y la tranquilidad en medio de tanto apogeo de comidas, reuniones familiares. Cuidado con los excesos, cuidado con perder un poco el equilibrio en la comida, en lo que tomas, ¿no? Y sobre todo, yo veo que es un fin de semana de estar un poco también en conexión contigo, ¿no? De no perder, por decir, por quedar bien, si no me apetece, tengo que ir a esta comida, ¿no? Por quedar bien, voy allí, ¿no? Y a veces pues nos obligamos a hacer cosas que no están, que nos desequilibran, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay un punto medio en el que yo puedo ir, yo puedo hacer, pero sin perder mi centro, sin perder mi tranquilidad y sin perder esto que me conecta conmigo misma, ¿no? Conmigo mismo. También veo que es un fin de semana. El solsticio de invierno empieza con Capricornio. Capricornio es una energía de trabajo y de recompensas. Un trabajo que al final, como se hace de una manera muy constante y muy perseverante, se recoge los frutos. Es decir, todo lo que inicies ahora con respecto a un trabajo, a un proyecto, a una idea, a una situación que quieras arreglar, se va a recoger con frutos y con alegría, ¿no? Y además, también podríamos decir que cuidado con esos excesos económicos, que quizás pues un poco te veas obligada a hacer y que puede ser pues, que tengas realmente luego unos sustos, ¿no? En enero o febrero. Y luego, bueno, pues fíjate que ese equilibrio del que hablábamos puede ir también relacionado con esa melancolía que podemos tener pues, con personas que faltan, personas de la infancia, recordar nuestra infancia, cómo era en estas fiestas, cómo es ahora. También también si vamos con la otra historia, cuidado con los excesos económicamente con respecto a los niños. Muchas veces los niños necesitan más tiempo de calidad, tiempo con ellos, juegos, compartir cosas que realmente cosas materiales que quizás no le van a dar ni importancia. Entonces, fíjate cómo, dependiendo cómo leamos la historia, ¿no? Pues va variando los arcanos de una manera o de otra. Al final, este solsticio de invierno, este fin de semana, lo que te dice es, ten cuidado con esos excesos, tanto mentales como emocionales, que te aparten un poco de lo que es tu objetivo, tu proyecto y el sembrar cosas que luego vas a recoger para tu bien. Y sobre todo, poder celebrar y poder compartir, ¿no? Esa inocencia de niño también que al final tenemos todos y que, bueno, de alguna manera pues despierta en estas fechas. Así que
Muchos besitos, muchas gracias, unas felices fiestas para todos. Espero que lo paséis lo mejor que podáis cada uno, que seáis muy felices y que si te gusta este vídeo, pues me pongas un dedito arriba, lo compartas, te suscribas a mi canal y por supuesto te apuntes a mis cursos, que estaré encantada de que lo realices. Así que muchísimas gracias, besos y cuidaros mucho. ¡Felices fiestas!